¿Qué es la fibromialgia? La fibromialgia es una enfermedad compleja y multifacética que ha afectado a personas a lo largo de la historia, aunque no se le dio un nombre específico hasta tiempos más recientes. Aunque es difícil identificar casos históricos específicos de fibromialgia debido a la falta de registros médicos detallados, existen indicios de que personalidades famosas podrían haber experimentado síntomas similares a los asociados con esta condición. Es importante tener en cuenta que estos ejemplos son conjeturas basadas en los informes históricos y no diagnósticos confirmados. Un caso histórico que se ha relacionado con síntomas similares a los de la fibromialgia es el del compositor alemán Ludwig van Beethoven. A lo largo de su vida, Beethoven experimentó dolores musculares y articulares, fatiga crónica y problemas de sueño, los cuales podrían haber sido consistentes con la fibromialgia. Si bien no se puede establecer un diagnóstico definitivo o retroactivo definitivo, los informes históricos sugieren que podría haber sido uno de los primeros casos documentados de fibromialgia. En cuanto a las posibles causas de la fibromialgia, no se ha identificado una causa única y se cree que diversos factores contribuyen a su desarrollo. Algunos estudios sugieren que hay una predisposición genética, lo que significa que ciertas personas pueden tener una mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad. Además, factores como el estrés emocional, traumas físicos o psicológicos, infecciones previas y desequilibrios químicos en el cerebro también se han asociado con el desarrollo de la fibromialgia. En términos de factores de riesgo, se ha observado que las mujeres tienen más probabilidades de desarrollar fibromialgia en comparación con los hombres. También se ha encontrado una mayor incidencia de la enfermedad en personas con antecedentes familiares de fibromialgia o trastornos del dolor crónico. Otros factores de riesgo pueden incluir la presencia de enfermedades autoinmunes como el lupus o la artritis reumatoide, así como la presencia de trastornos del estado de ánimo como la depresión o la ansiedad. En cuanto a los criterios diagnósticos para la fibromialgia, se utilizan pautas establecidas por la Asociación Americana de Reumatología para ayudar en el proceso de diagnóstico. Según estos criterios, el diagnóstico de fibromialgia se basa en la presencia de síntomas como dolor generalizado en todo el cuerpo durante al menos 3 meses y la presencia de sensibilidad en al menos 11 de los 18 puntos gatillos definidos por la ACR. Estos puntos gatillo se encuentran en áreas como el cuello, los hombros, los brazos, las caderas y las rodillas. Es importante destacar que el diagnóstico de fibromialgia puede ser complejo y requiere una evaluación médica exhaustiva. Los médicos también deben descartar otras condiciones médicas que pueden presentar síntomas similares como el síndrome de fatiga crónica o la artritis reumatoidea, antes de hacer un diagnóstico definitivo de fibromialgia. En resumen, aunque no hay evidencia concreta de casos históricos específicos de fibromialgia, existen indicios de que algunas personalidades famosas, como Beethoven, podrían haber experimentado síntomas similares. La fibromialgia es una enfermedad compleja y se cree que está influenciada por factores genéticos, ambientales y psicológicos. Los criterios diagnósticos se basan en la presencia de dolor generalizado y sensibilidad en puntos específicos del cuerpo. Sin embargo, es fundamental que cualquier persona que experimente síntomas similares busque una evaluación médica adecuada para un diagnóstico preciso.